Muy buena tarde, todos y todas me escuchan allí. Hola, Ale, sí, te escucho. Ok. Los demás participantes también pueden escuchar bien. Sí, profe, se escucha muy bien. Ok, listo. Entonces, y bueno, me quería saber solo eso. Bueno, entonces eh, son las 2 de la tarde, vamos a dar inicio. Damos la cordial bienvenida a todas las personas que se conecten el día de hoy a este webinar que está en el marco de la séptima Semana Maestra 2020. Eh, en este webinar que se lo hemos titulado La práctica profesional, un ejercicio académico de acompañamiento entre la complejidad y la reflexividad. Para el día de hoy eh, queremos dialogar frente a este proceso de práctica profesional que se ha, digamos, liderado, que se ha llevado en el programa académico de recreación en el Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle. Para ello, queremos contarles un poco, invitarlos a que recorran con nosotros toda esta dinámica que se ha llevado a cabo, todo este tiempo, este trasegar, las mejoras, los aprendizajes, las oportunidades de mejora que hemos tenido también en todo este tiempo. Y para ello tenemos un par de invitados, que es el profesor Johnny Velasco, ya lo estaré presentando en un momento más adelante, ahora los anuncio. Está Daniela Cataño, que es una practicante también del programa académico, y estoy yo, que Alexander Daza, que hago las veces de moderador. Bueno, lo primero es como contar un poco acerca de la práctica profesional, y para eso quiero citar una autora, Cristian Gómez, en la cual nos dice que una formación en recreación comprometida con las competencias profesionales necesita adquirir el carácter de organización en red, con abordaje pluralista, dinámico, diversificada, innovadora, flexible y procesual, siempre abierta a nuevas perspectivas, valorizando el potencial cognitivo, cultural, social y afectivo de los sujetos. Pues bien, pues nuestra práctica profesional desde el programa académico de profesional en recreación pretende justo esto, la reflexividad en el hacer, ya que nuestra profesión es una profesión llamada sobre todo al campo del hacer, también en la investigación, por supuesto. Sin embargo, en este momento nos hemos centrado en la reflexividad, y es por ello que, de alguna manera, la práctica profesional lo que busca es, digamos, interrogar la idea de práctica profesional como un espacio reflexivo y de aplicación de saberes teórico-prácticos, como experiencias de formación identitaria por parte de cada uno de los estudiantes. Desde allí, digamos, de alguna manera se empieza a visualizar, a perfilar, a orientar la práctica profesional desde la visión de cada uno de los estudiantes, desde su propio reconocimiento como personas, desde los conocimientos que traen a partir de otras experiencias, desde sus propias historias de vida, y desde allí, digamos, empieza a tener un primer encuentro con la práctica profesional desde algo de una vivencia personal. El segundo propósito, digamos, lo que tenemos en lo que hay en la práctica, se ocupa de reconocer la recreación como una suerte de campo social. Y desde ahí, digamos, se reconocen, se estudian autores del campo de la recreación que han tenido diferentes desarrollos desde diferentes miradas con distintas metodologías de intervención. En este caso, la del programa académico de recreación es creada por la profesora Guillermina Mesa, una de las metodologías de intervención, que es la SAR y el Lazari, y exploramos un poco esas y a otros autores para poder intervenir y poder, digamos, tener en cuenta cada una de las aprendizajes y demás que vamos a realizar en la práctica profesional.
Y luego ya tendremos un tercer punto en el que hay algo así como la caja de herramientas del recreador, que lo hemos llamado, y ahí es donde están las estrategias metodológicas y, digamos, el hacer in situ del profesional en recreación, donde, digamos, de alguna forma empieza a explorar, a encarar aquello de la reflexividad desde la complejidad, y es allí donde viene todo el desarrollo que se ha dado dentro del programa académico a través de la dirección de la práctica profesional. De manera que, sin más preámbulo, quiero presentar a nuestros dos invitados el día de hoy. Entonces, nuestro primer invitado es el profesor Johnny Velasco. Johnny Andrés Velasco Arboleda, coordinador de la práctica profesional del programa académico de recreación. Él es profesional en recreación, magíster en sociología de la Universidad del Valle y está adscrito al grupo de investigación en educación popular desde la línea recreación, intersubjetividades e interculturalidad. También tenemos a una invitada muy especial que es Daniela Cataño Medina, practicante del programa académico de recreación y estudiante destacada de nuestro programa académico. Daniela, a partir de sus vivencias como practicante, ha decidido tomar la iniciativa de elaborar su trabajo de grado a partir de esas vivencias, y por eso ella está hoy aquí como invitada con nosotros, pues ha, digamos, tenido una aplicación importante para el campo, para el desarrollo de la práctica profesional desde la carrera de profesional en recreación. Finalmente estoy yo, Alexander Dazar Ciniegas, en calidad de moderador. Soy quien orientará las preguntas que ustedes tengan hoy, quien dará paso a los invitados. Yo también soy profesional en recreación de la Universidad del Valle, soy magíster en políticas públicas de la Universidad del Valle, soy docente del programa académico de recreación y soy investigador del grupo Gestión y Políticas Públicas en la línea de políticas públicas sociales de la Universidad del Valle en la Facultad de Administración. Entonces, sin más, invito al profesor Johnny Andrés Velasco Arboleda para que nos cuente acerca del desarrollo que ha venido dando desde su dirección a la práctica profesional. Profesor Johnny, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me están viendo. ¿Me confirman? Yo lo veo, profesor Johnny. ¿Me escuchas bien? Vale. Sí, profe. Y se escucha bien también. Vale, entonces voy a pedirte un favor, Alex. ¿Me permitís compartir pantalla? Aquí. Voy a permitirme pues poner unas diapositivas que tengo preparadas. Listo, profe, lo puede hacer. Listo, gracias. En un momentito pongo unas diapositivas. Perdón, porque aparecieron ahí. ¿Cómo puede pasar en la tecnología? Listo, aquí estamos. Ok, bueno, pues muchas gracias, Alex, por la presentación. Pues buenas tardes para todos los presentes. Bien, entonces voy a comenzar. La idea de este momento es como presentar, digamos, cuáles son como los lineamientos que hemos venido trabajando en el programa de recreación respecto a la práctica. Entonces, bueno, quisiera iniciar con esta frase de Renaud. Él es un sociólogo suizo que ha tenido como un desarrollo importante en términos del pensamiento de la práctica reflexiva y pues la pedagogía, en el caso de la enseñanza de docentes o licenciados. Entonces me voy a permitir leer. Ferrano nos dice, el practicante reflexivo nada en la complejidad como pez en el agua. Bueno, ¿por qué traigo esta frase? Nuestro conversatorio de hoy tiene que ver precisamente con entender una práctica en un contexto de complejidad y cómo eso ayuda a la reflexividad. Entonces, lo primero es que yo tendría que aclarar cómo estamos entendiendo la reflexividad. Entonces, la reflexividad es ese proceso que me permite darme cuenta
y también dar cuenta a los otros de nuestras acciones y cómo estas acciones de alguna manera están vinculadas en un proceso que es diverso y condicionante. La reflexividad equivale a entender que hay un puente entre la teoría y la práctica. Y formar para que un profesional sea reflexivo, esto implica que él debe comprender que debe tener un compromiso político, social, ético, y pues que la formación no solo se quedaría limitada a una mirada de referentes técnicos o teóricos, porque pues la realidad sorprende y a veces la teoría no alcanza como a dar cuenta de lo que pasa en la realidad. Y lo siguiente es que habría que entender, bueno, ¿qué es la complejidad? La complejidad la estamos en el programa de recreación comprendiéndola desde el paradigma de la complejidad que propone Morán. Y bueno, básicamente la complejidad es como entender que la realidad está condicionada por múltiples factores que son diversos, que tienen un componente histórico, pero además que son singulares y adaptados a cada contexto. Entonces, por ende, entender un panorama complejo quiere decir que hay incertidumbre. Y como hay incertidumbre, no se puede pensar en una receta, porque la realidad necesariamente va a requerir de respuestas creativas, singulares, situadas, en las cuales también obviamente haya teoría, pero que la teoría se complemente con la realidad. Listo, entonces continuaremos. En los próximos minutos voy a permitirme explicar cómo nosotros en el programa de recreación hemos organizado nuestro esquema de práctica profesional. Entonces, nosotros tenemos un esquema de práctica profesional que inicia pensando que pues tenemos unos profesionales que apuntamos a que sean reflexivos. Esto se logra si tenemos unos profesores coformadores, pero además también si en algún momento aparece una resonancia colaborativa con las instituciones en las cuales los estudiantes ejecutan su práctica profesional. Y todo eso nos llevaría a acercarnos a la construcción de un conocimiento. Entendiendo que este conocimiento no solamente es un conocimiento técnico o teórico, sino que está en diálogo constante con la realidad. Y bueno, este esquema de práctica profesional está vinculado a el esquema general del Centro de Prácticas de la Universidad del Valle. Entonces voy a pasar a explicar como cada uno de estos apartados. ¿Cómo nosotros entendemos un profesional reflexivo? En la Universidad del Valle, pues específicamente en la carrera de nosotros de recreación, entendemos el profesional reflexivo desde los planteamientos que propone Donald Schoen, que es uno de los autores que más ha trabajado la idea de la reflexividad en los contextos pues, de práctica. Entonces, Donald Schoen establece dos dimensiones. La primera es que estaría el practicum, que el practicum son como aquellos escenarios tipo laboratorio en los cuales los estudiantes de profesional en recreación realizan actividades muy cercanas a lo que sería como la realidad en un espacio de práctica profesional. Entonces, ¿cómo se hace esto? En nuestra formación hay diferentes tipos de proyectos, digamos, pedagógicos, como salidas académicas, proyectos lúdicos, festivos, ejercicios de intervención social comunitaria, en las cuales los practicantes, o sea, planifican, diseñan, ejecutan y evalúan diferentes procesos pedagógicos. Y todo eso se hace pues con el acompañamiento de profesionales, o sea, docentes, que de alguna manera desde su experiencia les ayudan a ellos a como adquirir estas habilidades y competencias. Entonces, eso sería el práctico. Y esto se hace desde los primeros semestres. Ahora bien, cuando ya llegamos a la práctica profesional, que es como el escenario, digamos, final, nosotros esperamos que los estudiantes tengan la capacidad de adquirir estos tres momentos del pensamiento que voy a explicar. El primero es conocimiento en la acción. Donald Schoen plantea que el conocimiento en la acción se refiere como al conocimiento tácito, o eso que nosotros básicamente como que hemos venido aprendiendo y sabemos, y que lo hacemos, pero no sabemos cómo o por qué lo hacemos. Entonces, este conocimiento se ve es en la medida que en el programa de recreación los estudiantes han venido aprendiendo una serie de contenidos y de habilidades que han venido desarrollando. Y cuando ellos están en la práctica, pues todo esto emerge. Lo que pasa es que emerge a veces como de forma, al parecer, inconsciente. Lo segundo es la reflexión en la acción. Esta reflexión en la acción es
ese momento en el cual el estudiante, mientras está ejecutando, digamos, una actividad o técnica en su proceso de práctica, es capaz de detenerse mentalmente a pensar qué está haciendo, sin detener la acción. Entonces, ahí tendríamos el momento de reflexión en la acción. Y la última reflexión sobre la acción se refiere a un momento, digamos, posterior en el cual los estudiantes elaboran ejercicios, digamos, de escritura, de reflexión, para pensarse, bueno, qué pasó durante la ejecución de las actividades. Esto nosotros en la práctica lo buscamos con los diferentes ejercicios que les ponemos de informes o de memorias profesionales o de portafolios, pero generalmente se desarrolla mucho más cuando los estudiantes deciden hacer de este ejercicio de práctica profesional un trabajo de grado. Vamos a la siguiente. Bueno, la segunda estrategia que tenemos es la de los profesores coformadores. Un profesor coformador, nos diría Philippe Ferranau, es un profesor que es de terreno. Es decir, es aquel profesor que acompaña a los estudiantes a los espacios de práctica y que de alguna manera les ayuda a que ellos apropien los gajes del oficio, desde su formación específica, ¿no? Una autora argentina que es María Fernanda Foresi nos va a decir que un profesor conformador debería tener unas ciertas características. Lo que yo he hecho es adaptar estas características o funciones al trabajo del profesor conformador en el programa de recreación. Entonces, lo primero es construir un espacio de diálogo. Este espacio de diálogo es el que se establece entre, digamos, el tutor laboral, el estudiante y la universidad, que estaría representada en el profesor conformador. Entonces, entre los tres hacen un espacio de diálogo para revisar cómo es la manera más adecuada para el desarrollo de la práctica profesional. El segundo espacio es que facilita la construcción de la propuesta pedagógica. Eso lo que quiere decir es que el profesor le ayuda en el diseño del diagnóstico, en la planificación de su proyecto de intervención, en la ejecución de este proyecto y en la final evaluación de lo que él ha hecho. O sea, es un acompañamiento que es procesual y que es constante. Lo siguiente es que aporta desde su experiencia pedagógica. Los profesores conformadores son, en este caso, profes del programa que tienen diferentes posgrados y que desde su experiencia también, digamos, teórica, pero en la que han adquirido en las diferentes prácticas que han tenido en su ejercicio profesional, pues pueden aportar dándoles ideas sobre cómo debe hacerse cierta actividad o incluso la bibliografía más adecuada para pensarse de algo. Lo siguiente es que deben estar comprometidos con el proceso, comprendiendo que este compromiso va más allá de los estudiantes, porque la práctica profesional es el escenario en el cual se hace como el reconocimiento de una carrera profesional por fuera de la universidad. Entonces, es muy importante el compromiso que adquiere un profesor conformador, porque es el que nos está ayudando de alguna manera a que se reconozca la carrera por fuera de la universidad. Lo siguiente es que debería ser capaz el profesor de capitalizar los aportes para su propia práctica. Es decir, este ejercicio le debería a él también ayudar a repensarse su propio ejercicio docente, a tener como, digamos, las habilidades necesarias, incluso para a veces hacerse entender sobre cómo debería ser la manera más adecuada del desarrollo de la práctica. Y la última es que debería ser capaz de difundir los saberes construidos. Esto quiere decir que el profesor de algún momento se piense una ponencia o que incluso participe en un escenario como este en el que pueda contar la experiencia que ha tenido en el acompañamiento de la práctica. La última, que está en este color, digamos, claro, es una que yo, a partir del proceso de práctica y acompañamiento, me he dado cuenta que se requiere. La autora que mencioné, María Fernanda Floresi, no la considera, pero en el proceso que yo he venido llevando, me he dado cuenta que sí es importante. Y es que debe haber un acompañamiento emocional. O sea, el profesor conformador no solamente es el que escucha la queja constante de, digamos, de los profesionales en formación, sino que también es el que le ayuda de alguna manera a comprender en términos de lo que sería una inteligencia emocional, en qué momento puede tener ansiedad, depresión o estrés, o también el estudiante debería procurarse, digamos, un trabajo sobre su salud mental. Entonces, aquí hay un ejercicio que es muy interesante, que a veces quizás a la gente no la preparan para ello, pero nuestros profesores conformadores lo están haciendo. Bien, entonces, ¿quiénes son nuestros profesores conformadores?
me voy a permitir enseñarlos porque me parece un ejercicio interesante, dado que este espacio de práctica profesional y la cualificación de ella no sería posible sin los profesores que están a cargo del espacio. Entonces tenemos, digamos, John Velasco, que es mi hermano, que estuvo acompañando una institución educativa que fue multipropósito. Está el profesor Alexander Daza, que es nuestro moderador el día de hoy. La profesora Diana Sánchez, que estuvo acompañando el área de Cultura, Deporte y Recreación de la Universidad del Valle. La profesora Carolina Aguirre, que estuvo acompañando el Laboratorio de Recreación. Y la Consejería de la Universidad del Valle, la profesora Mónica López, que hoy está cumpliendo años, y un saludo para Mónica. Ella estuvo acompañando a la Fundación Valle de Lili. La profesora Marta Peña, que estuvo acompañando en el Centro Médico Imbanaco el Plan de Atención al Empleado. La profesora Natalia Cárdenas, que estuvo acompañando en el Centro Médico Imbanaco el área de cuidados integrados. El profesor Jonathan Avendaño, que acompañó en el laboratorio de ingenierías, un espacio de un proyecto que se llamaba Freya. Y la profesora María Cristina Ruiz, que estuvo acompañando la biblioteca Mario Carvajal. Bien, nuestra estrategia 3, la resonancia colaborativa. Bueno, la resonancia colaborativa se refiere a una alternancia que debe estar entre la institución, digamos, académica y la institución receptora o asociada. Lo que quiere decir esto es que la responsabilidad de formar profesionales no es solamente nuestra como universidad, sino que también es la responsabilidad de estas instituciones que de alguna manera nos permiten que nuestros estudiantes ejecuten sus prácticas profesionales. Esto implica establecer espacios de diálogo para pensarse los referentes teóricos, para pensarse las actividades más adecuadas. Entonces, los tutores laborales deben establecer unos diálogos que se hacen con nuestros profesores conformadores o a veces con la coordinación de la práctica para pensar cómo es la manera más adecuada de establecer las prácticas en los diferentes ámbitos que tenemos. Entonces, yo en esta diapositiva he colocado cuáles son los espacios en los cuales tuvimos práctica este año que ha pasado. Entonces, Centro Médico Imbanaco, Área de Cultura, Deporte y Recreación Univalle, Sede Administrativa Proyecto Sisbén, Fundación Valle de Lili, Laboratorio de Ingenierías Proyecto Memento, Laboratorio de Ingenierías Proyecto Freira, Institución Educativa Multipropósito, Laboratorio de Recreación y de Univalle y la Biblioteca Mario Carvajal. Esos son los espacios que tuvimos, digamos, esta práctica pasada, pero no son los únicos espacios. Hemos tenido espacios de práctica profesional con otras entidades, como Corporación Viviendo, también hemos tenido en la Secretaría de Salud Mental, o sea, hemos tenido diferentes espacios de práctica. Bueno, siguiente. Aquí tengo una imagen en la cual están nuestros profesionales en formación en las diferentes instituciones haciendo, digamos, alguna actividad. Entonces, en la parte de acá izquierda tenemos a Carlos Restrepo, él estuvo en la Fundación Valle de Lili y aquí él está, digamos, preparándose para su práctica en un espacio que era el de urgencias de la Clínica Valle de Lili. Y él hacía un ejercicio muy interesante con la población que llegaba ahí a urgencias. Tenemos a Juan Carlos Caro, que estuvo en algún momento haciendo su práctica en el área de deporte, recreación y cultura de Univalle, y aquí está haciendo una actividad con invidentes. Tenemos a Alexandra Villamarín, que está acá participando en la Feria del Libro. Daniela Cataño, que ahorita es otra de las invitadas como ponente, haciendo una actividad en el laboratorio de recreación. A Nixa Núñez en el Centro Médico Imbanaco, en la parte de cuidados integrados. A Víctor Valencia y Jonathan Yatacue, que estuvieron en la institución educativa multipropósito. Por acá está Luz Franco, que estuvo en el proyecto Sisbén. Tenemos a Evelyn Vera y Katie Smina, que estuvieron en la Fundación Valle de Lili. Y finalmente tengo acá a Alina Diamante y Luz Zapata, las cuales estuvieron en el PAE. Listo. Bueno, nosotros cómo pensamos que se construye el conocimiento profesional a partir de digamos, estas estrategias de práctica. Lo primero es que el conocimiento, como ya lo mencioné, no es solamente un conocimiento teórico, y nosotros pensamos que el conocimiento también se construye en la acción, o sea, en el momento en que nuestros estudiantes tienen la posibilidad de repensarse los contextos. Entonces, aquí en esta diapositiva estoy mostrando cómo aquí lo que hay es como una especie de diálogo, o sea, nuestra práctica de alguna manera es dialéctica, se retroalimenta de la teoría y la práctica, y nosotros queremos y pensamos que así sucede.
Entonces tenemos la práctica en el contexto con los conformadores, la reflexión sobre la acción con los jefes en las instituciones o tutores laborales, el practicante en el centro que de alguna manera está viviendo esos dos mundos y más o menos cuáles serían las situaciones que están pasando. Entonces sería construcción de habilidades y estrategias, toma de decisiones, trabajo sobre representaciones, bueno, el acompañamiento en los gajes del oficio. O sea, todo como los elementos que de alguna manera están ahí y que se articulan en el momento en que se da una práctica profesional como la que nosotros estamos proponiendo. Bien, entonces, ¿cómo estamos apuntando a un proceso de reflexividad entendiendo estos elementos y la construcción del conocimiento? Nosotros estamos pensando que los estudiantes tienen un proceso de reflexión metacognitiva y para ello nosotros desde el programa y el acompañamiento de la coordinación proponemos unos ejercicios. El primero es uno que se llama memoria digamos, de escrito reflexivo, en el que el estudiante da cuenta del contexto socioinstitucional, de algunas de las situaciones que fueron más importantes en el desarrollo de su práctica en el primer semestre, y cómo él considera que esto de alguna manera le está permitiendo construirse como un profesional reflexivo. La segunda es la estrategia de los seminarios de práctica profesional, que es un espacio en el cual se juntan todos los practicantes desde la coordinación de la práctica y cuentan alguna situación que les esté pasando en su práctica y esa situación la reconocemos como una problemática a ser identificada y además a ser intervenida con recreación. Entonces, desde los diferentes espacios de práctica profesional, sus compañeros, o digamos entre todos en un trabajo colectivo, comenzamos a mirar cuál sería la manera más adecuada de responder a esa situación en ese espacio de práctica profesional. Entonces se vuelve un escenario de trabajo en colectivo en el cual se piensa la práctica y los diferentes asuntos como problemáticas a indagar y además a trabajar. Y el último es el portafolio. El portafolio es un tipo de, digamos, de trabajo metacognitivo en el que le pedimos a los estudiantes que se piensen 5 cosas que hayan sido significativas y que den cuenta de ellas y además que comiencen a reflexionar por qué le fueron significativas. Entonces, estas 5 cosas pueden ser audios, videos, fotografías, evaluaciones que les hicieron desde allá, desde la institución, algún pronto comentario que le hizo algún niño o niña o joven como beneficiario de alguna de las actividades y le da agradecimientos, o sea, cómo esto permite que el estudiante haga un ejercicio de comprensión del desarrollo de su práctica, pero digamos de una manera creativa, en la cual pues no se piensa esto como la calificación de una nota o de un trabajo que hay que presentar, sino que lo interesante del ejercicio es cómo el estudiante comienza a hacer un ejercicio, digamos un trabajo de reflexividad. O sea, lo que dije al principio de la presentación, o sea, en el cual yo soy capaz de dar cuenta de mí mismo, pero también de dar cuenta a otros y de comprender que hay unas situaciones del contexto que hacen que requiera situaciones de respuesta distintas, singulares, creativas, bueno, y además soportadas en la teoría. Bueno, la otra es que seguramente pues me lo iban a preguntar, este asunto de qué está pasando con una práctica profesional en el contexto de un COVID. Bueno, entonces, ¿cómo lo hemos hecho nosotros en las prácticas? Lo primero es decir que, bueno, el asunto del COVID, desde el paradigma de la complejidad que lo mencioné al principio, pues requiere entender que la realidad es cambiante, que es singular, que hay un contexto histórico específico y que además hay un contexto específico de cada institución y que por ello, como lo dije al principio, no puede haber una receta para resolver las situaciones. Lo que podríamos entender es que hay unos lineamientos y sobre esos lineamientos uno puede comenzar como digamos, a juntar cosas. Entonces, bien, tengo 3 experiencias puntuales en las cuales se ha trabajado espacios de práctica en el marco del COVID. La primera es, digamos, el área de cultura, deporte y recreación de Univalle. ¿Cómo se hizo? Los estudiantes hicieron tutoriales virtuales en los cuales a partir bueno, de pensarse algunas actividades muy puntuales para la población que era de tercera edad, cuáles actividades ellos podían hacer. Entonces está por acá. Ellos hicieron tutoriales virtuales. Algunas cosas también se manejaron vía WhatsApp, en la cual ellos mandaban el video de la actividad y después recibían la retroalimentación, digamos, de la población beneficiada, devolviendo cómo lo habían hecho y cómo les había ido. Entonces,
Por acá dice un comentario, hola, al principio ese palo medio duro, pero practicándolo me parece un palo bonito. Se refiere a ese juego que uno hace de palo, 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 palo bonito, palo, palo bonito, palo, en fin. Este era el juego que se hacía y se lo colocaron a personas de tercera edad para atender, digamos, este trabajo como de, digamos, de ejercicios de cognición o ejercicios cognitivos. Bien, lo otro es cómo se ha hecho en Banaco Cuidados Integrados. Este es un ejercicio que me ha parecido a mi juicio supremamente interesante y es que los estudiantes han comenzado a repensarse cómo podrían hacer ejercicios de acompañamiento a pacientes COVID o a personas que han tenido situaciones de comorbilidad en la clínica, en el espacio de cuidados integrados. Entonces, allá se diseñaron digamos, un escritorio movible que está por acá en la imagen. En el escritorio colocan una computadora y de manera remota nuestros practicantes hacen un ejercicio de atención lúdico con los pacientes. Entonces, es como, digamos, se opera a partir de lo que sería como una asistencia remota, por así decirlo. Y lo siguiente estaría en el laboratorio de recreación de Univalle, en el cual se han procurado hacer sesiones, digamos con estas palabras que ahorita son muy nombradas, sincrónicas y asincrónicas, en las cuales la estudiante, que ahorita la vamos a escuchar mejor, a Daniela Cataño, ha procurado hacer un ejercicio de acompañamiento a los estudiantes del programa de recreación que están en su segundo año de formación. Entonces se implementaron plataformas digitales y se han hecho como pues diferentes sesiones en las que se combina lo sincrónico y lo asincrónico. Es más o menos como nosotros lo hemos venido haciendo. Como lo dije hace un rato, no hay una receta, pero sí podríamos, digamos, atender a lo que hay y comenzar a revisar de qué manera podemos intervenir. Bueno, la siguiente. Para ir cerrando, ¿cuáles serían los aprendizajes que, digamos, hemos considerado está en el ejercicio de práctica profesional que hemos tenido a cabo en el programa de recreación? Lo primero es que tenemos que atender a que nuestro esquema de práctica profesional está pensado desde una concepción de práctica que es dialéctica, en la cual la teoría y la vivencia se retroalimentan todo el tiempo. Lo segundo es que hay que aprender de la complejidad, o sea, entender que es incierta, que hay incertidumbre, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer procesos interesantes. Lo otro es que no hay recetas, ya lo dije hace un rato, tenemos algunos lineamientos, nuestra práctica está soportada sobre algunos, digamos, metodologías y sobre ellas hemos comenzado a retroalimentar y mirar de qué manera, digamos, se adaptan mejor a cada contexto. Nuestro esquema permite comprender que se requiere de una fundamentación teórica grande, pero también de mucha creatividad de nuestros practicantes y profesores conformadores para adaptar las situaciones a cada contexto. Bien, en términos de la reflexividad, nuestra práctica digamos, está pensada como un dispositivo que es procesual, que es continuo y es formativo. Por ello, incluso aún en este espacio de COVID, pues no se detuvo la práctica. Nuestra práctica se mantuvo, procurando mantener la calidad que siempre, digamos, nos ha caracterizado, pero flexibilizándose a los contextos y a las necesidades específicas y singulares. Lo siguiente es que nuestra práctica se mantiene aún en este contexto y hemos procurado siempre hacer procesos de práctica bien logrados, es porque hay un compromiso con los practicantes, pero también con la sociedad, con la gente que es la beneficiaria de nuestros espacios. Lo otro es que nosotros hemos tratado y hemos reconocido que es importante que de alguna manera en los procesos de intervención, si bien se reconozcan cuáles son las condiciones puntuales de cada espacio, pues que haya siempre un referente teórico que acompañe y ayude a responder ese proceso, o sea, cómo desde la teoría se podría ayudar a explicar o a comprender mejor. Lo otro que ha sido importante es que hemos pensado la importancia de que se logre una articulación entre las prácticas y los espacios. En el caso específico de la Universidad del Valle, se pudo identificar cómo los estudiantes que estaban, digamos, en las diferentes dependencias de la universidad, como la Biblioteca Mario Carvajal, el Laboratorio de Ingenierías y el Laboratorio de Recreación, entre ellos se pensaron unas sesiones articuladas que recibían apoyo de sus otros compañeros que estaban en las otras dependencias
para trabajar una situación en algún espacio de la universidad o con alguna población en específico. Esto hasta ahora solo se ha logrado en el marco de la universidad, pero la idea y lo que esperamos se pueda lograr es que se haga en general con todas las otras instituciones que mostré en la diapositiva, con las que estamos procurando lograr una interdependencia y una resonancia colaborativa. Lo último, en el espacio del COVID, hay que repensar el contexto, entendiendo entre la teoría y las vivencias situadas específicas. Tenemos que, uy, perdón, se me pasó, me voy a volver. Revisar las condiciones en las cuales hay una conectividad que a veces, bueno, lo que estamos logrando acá no necesariamente pasa en todos los espacios, pero entonces necesitamos también entender, digamos, lo material, o sea, si la gente tiene los computadores, los smartphones, las plataformas digitales, o sea, todo eso es necesario para que se logre un ejercicio de, digamos, de intervención mediado por la recreación. Lo siguiente es mantener una mirada crítica de transformación social. No podemos esperar que estén dadas las condiciones perfectas para que se haga la intervención. Si lo estuviéramos pensando incluso con los médicos, pues sería muy difícil. Si estuvieran todas las condiciones para que ellos hicieran su ejercicio profesional, pues incluso estaríamos peor. Entonces, en esa lógica, no se puede esperar que todo esté perfecto en el ideal para que los estudiantes hagan su trabajo de intervención. Aquí quisiera decir que es algo así como elogio a la dificultad, o sea, que plantea Zuleta. No podemos tener un escenario idealizado, sino aprender de la complejidad y de las problemáticas que están en cada espacio. Y desde ahí, hacer los ejercicios digamos, de intervención y de transformación social. Esto implicaría que haya una construcción colectiva en la que haya una buena articulación entre la universidad y las instituciones receptoras. Si no la hay, es muy difícil. Bueno, lo otro es que debemos entender esto del COVID-19 y esto que está pasando en la pandemia o pospandemia, quitando, digamos, la mirada de resignación y más bien pensando cómo se podría potencializar cada situación. Esto yo lo quiero entender también como una oportunidad para ejercer trabajo de la recreación en diferentes contextos. Esto implica incluso que se revitalizan procesos. Esto también es un llamado incluso a repensarse cómo se deben hacer las maneras de hacer la recreación, también haciendo uso de estos repertorios tecnológicos. Aquí sí quisiera citar a la profesora Rocío Gómez, que hace el trabajo de comprender estos medios tecnológicos como nuevos repertorios tecnológicos, en los cuales se construyen vínculos, pero también se pueden construir procesos o obras, pues, en las cuales hay ejercicios interesantes de conectividad, pero también de construcción de obras. Bueno, lo otro es perder el miedo a los recursos. A veces nosotros, pues, nos cuesta trabajo entender cómo se usa la plataforma, que cómo se usa Zoom, en fin, pero si le perdemos el miedo a los recursos, seguramente podemos también revitalizar nuestros propios ejercicios docentes. Bien, entonces a manera de conclusiones, nuestra práctica profesional está pensada en el marco de entender nuestros profesionales como reflexivos. Para ello tenemos unas estrategias, profesores conformadores, una resonancia colaborativa y una construcción de conocimiento profesional. Tenemos unos dispositivos de metacognición que nosotros consideramos que ayudan al desarrollo de esa reflexividad. La memoria profesional, el portafolios y los seminarios de práctica profesional. Entender una práctica en el marco de un COVID implica sesiones sincrónicas y asincrónicas, atender a lo que sería la asistencia remota, tutoriales virtuales y perder el miedo a la implementación de plataformas virtuales. ¿Y cuáles son los aprendizajes? A mi juicio, los aprendizajes tienen que ver con reconocer las prácticas desde una mirada dialéctica, en la cual hay una constante retroalimentación entre la teoría y la práctica. Esto permite atender a una reflexividad continua y aprender de la complejidad que está, digamos, dada ahorita en el marco del COVID, pero pues que la complejidad está condicionada también por estos múltiples factores en un contexto histórico específico y en la singularidad también de cada espacio y de lo que nosotros ejercemos como profesores. Bien, entonces, bueno, esto sería lo que tenía para compartirles el día de hoy. He puesto acá en el lado izquierdo la bibliografía de referencia para aquellas personas que de pronto la quieran consultar. Y en el lado derecho, pues está mi correo electrónico, en caso tal de que pues haya alguna cosa que quieran ampliar.
Entonces, pues, muchas gracias por su atención. Alex. Profesor, muchas gracias. Amplio y suficiente su explicación frente al proceso de práctica. Muchas gracias por ilustrarnos frente a ello. Les cuento a todos que hay un aproximado como de 54 personas conectadas. A todos y a todas un saludo muy especial. Bienvenidos y bienvenidas. Es una conversa que queremos generar de manera que en la medida que vayan teniendo preguntas, las pueden ir formulando por el chat y allí yo se las haré saber a nuestros invitados de hoy para que podamos generar la interacción y podamos dialogar entre todos. Ahora quiero darle paso a nuestra invitada, a Daniela Cataño. Es estudiante del programa académico de recreación, quien hizo su práctica profesional en el laboratorio de recreación y justo de esa práctica situada nos va a contar ella acerca de esta importante experiencia. De manera que, Daniela, eres bienvenida, tienes los micrófonos para ti y muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla para mostrar las diapositivas y poder iniciar. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de interacción virtual. Retomando un poco lo que hablaba ahorita el profesor Johnny, la idea es que por medio de este ejercicio lo que yo vaya a hacer sea una reflexión sobre ese proceso de práctica que viví desde mayo del año pasado. Y toda esta experiencia que yo tuve frente a mi práctica profesional estuvo enfocada en el trabajo de laboratorio. Por eso quise amarrar ambos temas y este espacio, pues lo que quisiera compartir tiene que ver acerca de cómo se concibe esa práctica profesional como un laboratorio de formación y creación. Bueno, la primera cosa que quisiera abordar es que dentro de la comprensión que yo tuve a lo largo de este año, pude identificar todas las acciones, proyectos, estrategias que se llevan a cabo en este espacio de práctica como un plan de acompañamiento y formación que se dirige a los estudiantes. Este plan de acompañamiento y formación surge de la necesidad de acompañar a los estudiantes en su ingreso a la vida universitaria. Es un proceso o se comprende como un proceso de cuidado y seguimiento cercano en el que de acuerdo a esas necesidades de aprendizaje con las que llegan los estudiantes al programa académico adquieren experiencias en el mismo y se enfoca especialmente o particularmente en el primer año de formación, ya que es un año clave para la permanencia de los estudiantes dentro de la universidad, para la adaptación a la vida universitaria, pero sobre todo para que ellos puedan tejer vínculos, redes vinculares que los permitan afianzar su proyecto académico, ya sea dentro del programa o en otro programa académico. Y pues sin embargo aquí tendría que agregar que por medio de la estrategia de proyectos pedagógicos, este acompañamiento se continúa en tercer y en cuarto semestre. Dentro de esta estrategia de acompañamiento y formación se tienen como tres grandes programas. El primero es el programa de consejería estudiantil, el segundo es el laboratorio de recreación, que es donde me voy a enfocar, y por último están los proyectos pedagógicos. La idea es que por medio de estas tres estrategias lo que se busca es poder hacer un acompañamiento a los estudiantes, que en este caso se traduce en, por ejemplo, en asesorías académicas, en activación de redes con bienestar universitario en caso de que hayan situaciones a nivel socioeconómico. Se le enfoca o se enfoca también al cuidado, que es mucho lo que tiene que ver con la construcción de vínculos, con el fortalecimiento de vínculos y con la cercanía que se puede tener también con los estudiantes y entre ellos mismos como cohorte. Un seguimiento que está enfocado un poco más a la parte académica. Se hace un proceso de seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes. La idea es que
revisando un poco las materias matriculadas, su nota y demás, podemos darnos una idea de cómo está ese proyecto académico de los estudiantes que se acompañan dentro del programa profesional en recreación. Y por último, hay unos procesos de gestión, unos procesos administrativos, que lo que hacen es que le empiezan a dar vida a toda esta estrategia pues, de planificación. La idea es que por medio de esos procesos administrativos se hacen cosas como atención, préstamo de materiales, reservas del espacio, lo que tiene que ver también con petición de recursos para materiales y demás. La idea es pues, que todas estas tres cosas se muevan dentro de este plan de acompañamiento de formación. Los proyectos pedagógicos están enfocados a el diseño que los estudiantes hacen de primero a cuarto semestre. En primer semestre se trabaja la salida académica, en segundo semestre se trabaja una feria artesanal de máscaras, en tercer semestre se hacen procesos de intervención comunitaria y en cuarto semestre se hace un campamento que vincula cuarto y segundo semestre. Vamos entonces a enfocarnos en la parte del laboratorio de recreación, que es donde tuve como mayor fuerza en mi proceso de práctica. La idea es que para yo poder iniciar este proceso de práctica debía formular un proyecto. El proyecto que yo formulé tiene que ver con las tardes de laboratorio. La idea es pues que este proyecto se inició en mayo del año pasado junto con mi práctica. Si bien es algo que se venía trabajando desde procesos de práctica anteriores, no había sido como tan estructurado como lo fue en este momento. Y por medio de él, pues nos pudimos dar cuenta que lo que se hizo, o bueno, como fue a consecuencia de esa ampliación de las líneas de trabajo que se tuvieron en el plan de acompañamiento y formación, teniendo en cuenta, por ejemplo, que se amplió el equipo de trabajo, que la consejería estudiantil es un programa que está un poco más consolidado, que no tiene rutinas, roles específicos, tareas, y que los proyectos transversales, los proyectos pedagógicos, es algo que se lleva 1 año y medio de implementación y todavía se está enriqueciendo ese trabajo. También en discusiones con el profesor Armando Henao, que es el coordinador del espacio de práctica, nos dábamos cuenta pues que este concepto o ese trabajo que se hace sobre el concepto de laboratorio y las prácticas de laboratorio es algo que está en auge a nivel académico, se está estudiando pues lo que tiene que ver con esta parte del concepto y las prácticas de laboratorio. Y por último nos dábamos cuenta también que por el carácter de laboratorio de docencia que tiene el laboratorio de recreación, había como una necesidad también para ofrecer actividades que no fueran académicas, teniendo en cuenta que dentro del laboratorio se mueven otras lógicas de interacción, de relaciones, de formas de uso, que no tienen que ver específicamente con la parte académica. Así es como surge el proyecto, con una idea inicial de potenciar ese laboratorio de recreación con un componente formativo más amplio, organizado y específico, que sería el proyecto Tardes de Laboratorio, que permita extrapolar ese trabajo de laboratorio o esas prácticas de laboratorio del espacio físico que tenemos en la universidad, en el edificio 381, y que en esa medida lo que propicie sea poder como potenciar la transversalidad y la articulación de todas las estrategias que se llevan a cabo dentro del plan de acompañamiento y formación. Bueno, entonces, ¿qué se hizo hasta el contexto pre-pandemia en este proyecto Tardes de Laboratorio? Lo primero es que las sesiones fueron semanales, siempre el último día, jueves o viernes, dependiendo de que si había clase los viernes. Los estudiantes eran convocados por medio de un flyer donde se daban las especificaciones para la sesión. Algunos talleres y trabajos que se hicieron por fuera del espacio de laboratorio y otros se hicieron dentro del espacio de laboratorio. Una de las dos cosas a las que le quería apuntar a este proyecto es poder reforzar contenidos y orientar tareas específicas que requería el diseño de los proyectos. Entonces, por ejemplo, el semestre pasado, mayo-septiembre del 2019, se trabajó muy fuerte en lo que tiene que ver con la formación estética de profesionales en recreación, y ahí se apoyó a los estudiantes de la Corte 2018 en la elaboración de la máscara como una narrativa, como una herramienta narrativa para que ellos hablen acerca de su proyecto de vida. Y también se hicieron una serie de acompañamientos para que los estudiantes pudiesen hacer uso o pudiesen como
¿cómo se dice?, postularse a los beneficios que ofrece la universidad en cuanto a bienestar universitario. En este semestre, octubre 2019, mayo 2020, en el contexto del paro específicamente, fue muy potente la proyección de series, documentales y películas que permitieran hacerse una idea un poco más situada de esa coyuntura social. El trabajo se mantuvo en medio del paro. Se hicieron también talleres que tenían que ver más con estrategias como, por ejemplo, el origami. Eso surgió un poco de los intereses que tenían los estudiantes y yo como practicante. Y también hay un antecedente prepandemia de iniciativas digitales. En el mes de marzo se inició una iniciativa que se llamó Mujeres PAR. La idea era poder hacer un reconocimiento a las mujeres que hacen parte del programa académico profesional de recreación y que desde su forma de ser mujer le dan vida a este espacio. Y la segunda cosa, entonces, a la que le apuntaba este proyecto Tardes de Laboratorio fue poder proyectar actividades que no estuvieran enfocadas, que estuvieran enfocadas hacia el ocio y el aprovechamiento del tiempo libre. En ese contexto, entonces, de desarrollo del proyecto y del semestre, viene la pandemia y con ella unos desafíos específicos para ese acompañamiento, o sea, para continuar ese acompañamiento. Lo primero que nos preguntamos con el equipo de profesores es cómo se podría continuar ese proceso de acompañamiento, y ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que ese cuidado y ese acompañamiento que se venía haciendo en la pandemia se empezó a sentir que era mucho más necesario e importante. Nos dimos cuenta que habían algunos casos muy particulares de estudiantes que estaban pasando por situaciones a nivel de salud mental, a nivel socioeconómico muy difíciles. En esa medida también se empezó a gestionar un apoyo que en primera instancia se gestó por parte de los profesores del programa académico, pero también hubo un trabajo en red con bienestar universitario y otros estamentos de la universidad. Ahí de hecho nos dimos cuenta que luego algunos estudiantes por parte de la universidad recibieron conectividad, ayuda de equipos tecnológicos. Y por último, pues estaba también como esa necesidad de explorar las plataformas virtuales con ese objetivo que teníamos en mente, que era poder generar un espacio para contactarnos con los estudiantes o para continuar en contacto con ellos. Si bien para todo este proceso de diseño, las plataformas como Facebook y WhatsApp son muy indispensables, y de hecho antes de la pandemia ya esa interacción digital se tenía, esa interacción virtual se tenía, nos dimos cuenta que era necesario pues como tal poder reforzar un poco más o explorar las herramientas. Con esta idea surge la iniciativa Facebook Love en el marco de ese proyecto Tardes de Laboratorio. Facebook Love es como un juego de palabras con Facebook Live y se llama justamente así porque la idea era que la línea de trabajo se enfocara al cuidado y el acompañamiento de los estudiantes aún en medio del distanciamiento físico. Bueno, entonces en ese contexto pues de Facebook Love, nos dimos cuenta que primero era una iniciativa que respondía a los objetivos iniciales del proyecto Tardes de Laboratorio, que era transversalizar los procesos, articular, generar ese proceso de acompañamiento. Nos dimos cuenta también que el peso de las plataformas digitales en el diseño es importante y que ya teníamos como de cierta forma un terreno ganado, al menos en la interacción inicial por medio de esas plataformas digitales. Nos dimos cuenta también que por medio de esa iniciativa se podía seguir trabajando el cuidado y la construcción de los vínculos de nosotros como equipo hacia los estudiantes, pero también de los estudiantes entre sí. También nos dimos cuenta que por medio de ese proyecto se podía posibilitar el resignificar las plataformas digitales, porque como se les mencionaba anteriormente, Facebook es algo que se usa para los proyectos, entonces los estudiantes por ahí recibían orientaciones, tareas puntuales para los cursos, y en algún momento ellos llegaron a decirnos cosas como que no, odio Facebook, nunca había odiado tanto a Facebook en mi vida, o sea, como que también esa implementación de clases virtuales llevó a que hubiese como una percepción un poco negativa frente a la red social. Entonces pues por ahí nos dimos cuenta que también con el proyecto se podía resignificar un poco, por un lado esa parte pues de la connotación negativa, pero también
como ser conscientes de que Facebook como red social puede ser, puede tener herramientas altamente pedagógicas y que va mucho más allá de pronto de lo que usualmente se piensa, que es compartir memes, publicar fotos y demás. Bueno, entonces, ¿cómo se trabajó esta iniciativa de Facebook Love? Las intervenciones se hicieron por medio de Facebook en vivo, por medio de del grupo cerrado donde están los estudiantes de primer semestre, donde se diseña el proyecto Salida Académica Boyacá. Las transmisiones inicialmente estuvieron a mi cargo porque justamente esta iniciativa entraba dentro de mi proyecto de práctica. Se trabajaron temas como tips para poder estudiar en casa, salud mental, salud física. Contamos con la participación inicialmente de estudiantes, en este caso Carlos Sánchez, él es estudiante de tercer semestre, y desde el semillero Nómadas lo que él hacía era acompañar ese proceso de diseño en los estudiantes de primer semestre, y él estuvo compartiéndonos en ese contexto de Facebook Love rutinas y temáticas sobre salud física. Hicimos también algunas actividades de graficoplástica, esta vez estuvo a cargo de la monitora Laura Daniela Gómez. Se hizo también algo importante, fue como unas recomendaciones previas a la semana de receso por Semana Santa, ya que los estudiantes venían pues como muy cargados y haciéndonos comentarios pues como sobre sus angustias existenciales en medio de ese proceso pues de clases virtuales más la cuarentena. Y pues les recomendamos un poco que se tomaran esta semana para estar como un poco más tranquilos, para recargarse de energía. Se contó también con la participación de personas externas, en este caso Cristian Fraga, él es del colectivo Santa Palabra, y esta participación se pudo dar también por la gestión del profe John Velasco, que está acompañando el curso de organización de eventos. Y también aquí hay algo que rescató mucho, y es que hacia el final ya del proyecto como tal, se contó con la participación de los estudiantes de primer semestre. En este caso, Daniel Muñoz, él es un instructor en una academia de baile, y él compartió para sus compañeros de primer semestre y las personas que estábamos ahí vinculadas en el grupo de Facebook una clase de salsa y bachata en medio de pues ese contexto de Facebook Live. Finalmente, todo este proceso de acompañamiento por esta iniciativa digital se cerró con un espacio en el que Laura Gómez, la monitora, y el profesor Armando Henao, el coordinador del espacio, hicieron como un barrido sobre las dudas, inquietudes y demás cosas que los estudiantes tuviesen pues como frente al final del semestre. Ahí se pudieron aclarar varias inquietudes. Dentro de todo ese contexto, pues, de la exploración de las plataformas virtuales y de las interacciones digitales, ocurre el cierre de mi práctica. Y con ese cierre de mi práctica, justamente lo que yo me doy cuenta especialmente es como esa potencia que tienen los vínculos, y que a pesar, pues, de no poder compartir ese espacio físico, esa interacción física, digitalmente también esos vínculos siguen siendo fuertes por su misma esencia. Entonces, en este cierre de práctica yo me pude dar cuenta pues del volumen que tienen los proyectos, de la necesidad de experimentar, de que esa planeación debe tener ecuaciones puntuales para que puedan generar como buenos resultados, de la fuerza de la estética, de la creatividad, de las interacciones. Fue un espacio muy significativo. También pudimos tener como un espacio para rememorar lo que se hizo, para agradecer, para proyectarnos también al futuro. Y todo eso trabajando los vínculos en medio de pues la interacción digital. Fue un espacio muy significativo. Se contó con la participación de entre 30 y 35 personas, entre estudiantes y profesores. Y pues fue como lo que cerró como tal esa interacción que yo tuve con los estudiantes en medio de este contexto digital. Ya pues para finalizar, a modo de aprendizajes, lo primero es que yo reconozco que en ese proyecto Tardes de Laboratorio y en iniciativa digital se pudo consolidar un espacio de acción propia del practicante, donde yo pude ser autónoma, donde tuve la responsabilidad y la autonomía también para asumirme como artesana, para diseñar, para crear, y fue muy importante también como poder tener esa confianza en que el trabajo que se estaba haciendo podía asumirse desde mi práctica. También fue importante porque por medio de ese proyecto se construyó una estrategia para acercarme y reconocer también a la población estudiantil, a las dos cohortes con las que trabajé, cohorte 2018 y cohorte 2019.
fue también un espacio ya en la interacción virtual para poder resignificar esas plataformas digitales y como tal el contacto virtual, que ahí retoma un poco lo que decía acerca de los vínculos, y es que esa potencia como que sobrepasa la interacción virtual y va mucho más allá de la cercanía física. Me di cuenta también que fue muy importante poder, o que me capacitó mucho como en la adaptación al contexto por todo lo que pasó, porque inicialmente fue el paro, y entonces nos preguntábamos cómo mantener el proceso en el paro, y un par de meses después fue la pandemia, entonces como que esa adaptación fue algo muy importante. Y por último, también pienso como que a nivel personal destaco mucho esa capacidad de resiliencia, porque como bien lo mencionaba también el profe Johnny, en la interacción con algunos estudiantes nos damos cuenta que todas las situaciones, o sea, la pandemia, más el aislamiento, más dejar de ver a sus compañeros en la universidad, más dejar de habitar en la universidad y lo que eso significaba para los estudiantes, más de pronto situaciones complejas que tenían a nivel socioeconómico, relacional con las personas con las que convivían, se tornaba como un poco negativo, como que se podía ver, no se podía ver como la potencia que quizá pueda tener en esta situación, pero pues nos dimos cuenta que por medio de mantener ese acompañamiento, los vínculos, el acercamiento, se pudo como tener una capacidad, o se pudo como ejercer una capacidad de resiliencia en ese contexto. A nivel profesional, siento que aprendí mucho sobre lo que tiene que ver el trabajo de laboratorio, pero específicamente el trabajo de laboratorio dentro del laboratorio de recreación, todo lo que tiene que ver con las múltiples o las diversas líneas de trabajo que tiene este espacio de práctica, la importancia que tiene ese plan de acompañamiento e información para la permanencia estudiantil de los estudiantes, porque pienso yo que si de pronto en el paro nos hubiéramos alejado, se hubiera cerrado el proyecto, en la pandemia nos hubiéramos alejado, se hubiera cerrado en el proyecto, quizás sería mucha más la deserción estudiantil que en ese momento tuviera el programa. Aprendí también sobre lo que tiene que ver con esta parte de la educación expandida y de las prácticas de laboratorio extendidas, es decir, que nosotros somos muy afortunados y agradecemos mucho, y es muy indispensable el espacio que tiene el laboratorio de recreación en la universidad, pero también por medio de esto nos dimos cuenta que esas prácticas de laboratorio son prácticas extendidas, y que si bien en algún momento no se pudiese contar con ese espacio físico como lo propició la pandemia, ese trabajo puede seguir justamente porque hay otras dinámicas, otras estrategias de trabajo, otras líneas de acción que permiten extrapolar todo lo que se hace por fuera del espacio físico. Y por último, ya lo que tiene que ver un poco con los aprendizajes que tuve frente a esto de la práctica profesional como un laboratorio de formación y creación. Por un lado, pienso que la forma en la que se piensa el programa académico en recreación, este espacio de práctica, tal como lo mencionaba el profe Johnny, lleva mucho a que uno todo el tiempo esté pensando, reflexionando, aplicando los conocimientos, y que haya esa dialéctica entre lo que uno ha aprendido teóricamente y lo que está haciendo en su espacio de práctica. Y por último, lo que tiene que ver con la creación, con la capacidad de imaginar, de diseñar, de expandir la creatividad, de poderse asumir también como artesano en la minucia del trabajo, como diseñador, como productor, ha sido muy importante. Para cerrar, pues en cuanto a reflexiones finales, destacar pues que las plataformas digitales, y para el caso puntual de esta intervención Facebook, es muy potente por un lado porque ofrece herramientas que permiten ese trabajo pedagógico. Por ejemplo, Facebook tiene algo muy potente, y es que todo lo que uno cuelga en la red social, llámese fotos, videos, audios, archivos, en el trabajo del grupo cerrado de Facebook va quedando acumulado cronológicamente. Y por otro lado, también son muy potentes en la posibilidad que tienen de conectar y de vincular a las personas que interactúan por medio de esas plataformas digitales, que ese rol del profesional en recreación en estos entornos virtuales debe estar mediado por esa capacidad que tenga de generar espacios de juego, de placer, de contemplación, a pesar de no tener esa interacción física, es decir, que en esa virtualidad también se puedan procurar como esos espacios significativos para las personas. Creo que se logró y fue un aprendizaje grande de este proyecto. Y por último, destacar pues que para este proceso de acompañamiento y formación, las plataformas digitales, específicamente Facebook y las redes sociales, son claves para esa minucia del diseño, porque hay que estar pendiente de muchos detalles, eso lo permite
para la conservación de la memoria colectiva, porque tal como le mencionaba, Facebook cronológicamente organiza todo lo que tiene que ver con las interacciones y el diseño. Y por último también es muy importante para ese acompañamiento cercano que se realiza a los estudiantes, porque compartimos nosotras, la monitora Laura y yo, o en su momento de Yarlene y yo, compartimos en grupos de WhatsApp con los estudiantes, y desde esas interacciones que ellos asumen en las redes sociales como Facebook y WhatsApp, podemos también hacernos una idea de cómo es su proceso de adaptación, y podemos acompañarlos también como en temas puntuales, no solo en la parte académica del diseño de proyectos, sino también en temas que tengan que ver quizá con su vida universitaria, con situaciones a nivel socioeconómico, de salud mental, como lo mencionaba en un inicio. Eso es todo. Muchas gracias por su atención, por escuchar. Ok, Daniela, muchas gracias por la intervención. Muy interesante la descripción que nos ha hecho del tema o de la práctica profesional que desarrolló. Y bien, una vez más invitamos a todos los participantes que se han conectado con nosotros a que formulen sus preguntas. Por allí tenemos una de Francisco Amú, ya la estaremos socializando con los compañeros. Sin embargo, entre el profesor Johnny y Daniela han dado, digamos, una muestra del desarrollo de una estrategia de práctica profesional que se ha desarrollado en el programa académico de recreación. Es una estrategia que ha venido, digamos, teniendo importancia y relevancia en el Instituto de Educación y Pedagogía, en el quehacer, en los objetivos, digamos, en el acompañamiento misional que tiene cada uno de estos componentes. Y frente a esos componentes que nos mencionaba el profesor Johnny en un inicio, en su presentación, nos hablaba de los docentes coformadores, de las estrategias que se tienen frente a la revisión de documentos y demás. Y aquí ambos han sido suficientes y amplios en la muestra, digamos, del desarrollo de la práctica profesional. Quisiera preguntarle al profesor Johnny acerca de cómo nace, cuál es la génesis, qué motiva a que este desarrollo sea puesto en práctica o sea puesto en la práctica profesional del programa académico de recreación. ¿Cuál es su génesis y por qué nace, profe Johnny? Hola, Alex, otra vez, ¿me escuchan? Sí, escuchamos Sí, bien. Yo vale, escucho bien. gracias. Bueno, lo primero que habría que decir es que el programa académico de recreación, si me equivoco me corrigen, en este momento tiene más o menos 29 años de haberse fundado, más o menos creo, si me equivoco me corrigen. Y bueno, esto viene de hace rato, la práctica del programa de recreación, digamos, los fundamentos de la práctica se proponen inicialmente por la profesora Guillermina Mesa Cobo, que es fundadora del programa académico de recreación y que me parece está conectada en este momento, entonces también le envío un afectuoso saludo a la profesora Guillermina. Bien, desde ese momento ya había una idea de pensarse la práctica, reconociendo pues desde la educación popular que hay unos ciertos saberes que digamos están ahí, parece que de pronto no son muy reconocidos, pero que son importantes. Entonces, en esa misma lógica se comienza también a comprender que una práctica como la nuestra requiere que haya una retroalimentación entre, digamos, la teoría que se aprende en la universidad y el espacio de práctica profesional o ya, digamos, la práctica real cuando salimos al mundo pues a trabajar. Pero sin distinguir que, digamos, sean como contendientes. O sea, la idea es que la práctica desde una mirada dialéctica implica que esto debe ser dialéctico, o sea que hay una retroalimentación siempre constante entre la teoría y la práctica. Entonces, lo primero es entender como una concepción de la práctica que es dialéctica. Y desde ahí comprender que como constantemente se retroalimentan, pues por ello, como lo mencioné ahorita en la presentación, no puede haber una receta. O sea, nosotros tenemos unas metodologías de intervención como lo decías al principio, que la profesora Guillermina ha desarrollado la secuencia de actividad recreativa SAR o secuencia de actividad recreativa intensiva SARI, pero si bien estos están ahí, de alguna manera se tienen que retroalimentar constantemente con las cosas que nosotros venimos aprendiendo
o reconociendo en cada contexto, específicamente pues los contextos de práctica profesional que hemos tenido, que pues son diversos. Y estos son diversos porque la recreación es un campo amplio que tiene como diferentes ámbitos. Entonces podemos tener prácticas, digamos, en instituciones de salud, instituciones pedagógicas, deportivas, de intervención social. Y en esa medida, como el campo es amplio, por eso es que hablamos del paradigma de la complejidad. Tenemos que entender que las prácticas requieren de soluciones que son precisas, situadas, diferenciadas, creativas, pero también que tienen una teoría importante para desde ahí comenzar a revisar cómo podemos comprender, digamos, la realidad social. Y como lo dije hace un momento, no podemos esperar que la realidad esté ya lista como para intervenirla. No se trata de esa manera porque generalmente siempre nos sorprende la realidad, pues como lo está haciendo ahora con esto del COVID y el confinamiento, nadie se lo esperaba. Entonces desde ahí hay que comenzar también a pensarse cómo se hacen ejercicios de práctica profesional en las cuales los estudiantes tengan un compromiso fuerte, haya teoría, pero que también sean capaces de comenzar a desarrollar eso de la reflexividad que hemos venido hablando acá. O sea, ser conscientes, dar cuenta de lo que hacen ellos mismos, dar cuenta a otros y comenzar a establecer conexiones entre la teoría y la práctica. No sé, espero haber dado una respuesta a la pregunta. Sí, por supuesto que sí, profe Johnny. Y la siguiente pregunta va de la mano de algo que también nos acaba de formular la profesora Rocío Gómez. Y es, bueno, antes de hacer la pregunta, quisiera preguntarle a Daniela si tiene algo por agregar acerca de lo que el profesor Johnny está diciendo en relación a la pregunta que formulamos anteriormente. No, profe. Ok, vale. Entonces, la siguiente pregunta es retomando un poco lo que nos contaba Daniela frente a las estrategias que crearon desde el laboratorio, creando grupos de Facebook, de WhatsApp, usando los medios virtuales y demás. Y la pregunta es un poco, ¿qué enseñanzas nos deja? ¿Cuáles son las primeras y principales enseñanzas que nos dejan llevar adelante una práctica profesional en el caso de Daniela, sacar adelante la coordinación de una práctica profesional en el caso del profesor Johnny, en este tiempo de la pandemia, en estos momentos en que pues, el distanciamiento social debe estar presente, en el que estos medios digitales donde cada uno está en su casa, donde cada uno está en su lugar, debe generarse y desde ahí se deben dar, digamos, las cosas. ¿Cuáles son como esos aprendizajes que nos ha dejado este desarrollo de la práctica en tiempos de pandemia? ¿Cómo podrían ser esos retos que hay allí implícitos? Es para cualquiera de los dos. ¿Quién quiere O iniciar sea, esta ¿quién teoría? responde primero? ¿Que responda Daniela o qué? Primero tiene la palabra Daniela, Todo bienvenida. malo, ¿no? Bueno, pues yo pienso que principalmente lo que yo me llevo como de aprendizaje es un poco lo que decía acerca de ese fortalecimiento de los vínculos, porque siento que con eso es con lo que trabaja el profesional en recreación. O sea, llámese en un espacio físico, en un espacio virtual, con los vínculos es con lo que trabaja el profesional en recreación. Entonces siento que esa fortaleza que se encuentra justamente en los vínculos es algo que se debe como continuar, ya sea desde la práctica virtual, presencial, ya sea desde intervenciones comunitarias, intervenciones en ámbitos empresariales, o donde sea que se ubique el profesional en recreación, pues a nivel laboral o en su quehacer. Esos vínculos siento que es muy importante y pensar también un poco como lo formulaba el profesor Johnny al inicio, y es como perderle ese miedo a esa interacción digital o ese miedo a explorar las herramientas y las diversas plataformas digitales para justamente poder como aportar en esa parte de los vínculos. Eso es como lo que yo rescato y que siento que es lo más importante. O sea, inicialmente, si uno va a empezar un trabajo, si ya ha llevado como un terreno ganado con comunidad, esa parte de los vínculos es indispensable para poder continuar ese trabajo de los profesionales en recreación en este contexto de pandemia. Ok, Daniela, muchas gracias. Y el profe Johnny, ¿qué nos puede contar acerca de esos primeros aprendizajes y principales aprendizajes que tenemos desde su rol de coordinador en la práctica profesional? Vale. Bueno, lo primero es que yo creo que
atender como a la necesidad actual o digamos a la contingencia, desde lo que implica una práctica profesional, como lo decía hace un rato, que tiene que ver con comprender que la concepción de la práctica que nosotros tenemos es dialéctica, o sea, debe tener siempre una retroalimentación desde un planteamiento teórico y lo que está pasando en la realidad. O sea, no es posible teorizar sin hacer conciencia de lo que está pasando afuera, o sea, del fenómeno empírico, lo que queremos analizar, y no es posible solo quedarse en el fenómeno empírico y o sea, no se puede comprender este fenómeno si no hay un proceso también como de retroalimentación teórica. Entonces, lo primero, y si me preguntan un aprendizaje, yo creo que entender una práctica, incluso en un contexto como el de ahora, en el marco del COVID, implica tener una concepción de la práctica desde una mirada dialéctica. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque las prácticas generalmente, desde una mirada tradicionalista, se han visto siempre como el momento final al que llega un estudiante en formación. Me explico. O sea, las prácticas se piensan es para el octavo, noveno semestre, y en décimo semestre se hace un trabajo de grado. Eso generalmente es como la mirada tradicionalista que tienen las prácticas. Ahora bien, si bien la nuestra tiene esa estructura porque en los semestres finales hay una práctica profesional en una institución, nosotros, como lo explicaba al principio, hemos vinculado lo que se ha denominado practicum desde la percepción o perspectiva de Donald Schoen, que es procurar que los estudiantes en el transcurso de la carrera, desde los primeros semestres, tengan ejercicios de acercamiento a lo que sería una vivencia de práctica. Es decir, o sea, a cómo ellos reconocen un contexto y piensan en una intervención social. Esto es separarse de la mirada aplicacionista, ¿no? Que es la tradicional, en la cual uno primero se supone aprende mucha teoría, en todos los semestres y en los últimos semestres la aplicas. Esa es la mirada tradicional. Nosotros tenemos una mirada que, digamos, se aleja de la mirada tradicional y se enfoca en entender una retroalimentación constante a lo largo de la carrera, desde el practicum, y después al final con una práctica profesional en la cual se espera que los estudiantes tengan tres momentos, que los expliqué hace un rato: conocimiento en la acción, reflexión en la acción y reflexión sobre la acción. ¿Listo? Eso sería como un aprendizaje. El segundo aprendizaje es que esto implica repensar las condiciones en las cuales se establecen los espacios de práctica, tanto condiciones materiales, que puede ser un computador, puede ser un smartphone, o incluso situaciones de conectividad. Por ello, se requiere pues hacer como un análisis de eso, si hay, digamos, los medios, pero también la conectividad posible para hacerlo, y también reconocer si hay una cierta experticia con el manejo a veces de plataformas digitales. Por lo menos aquí estamos haciendo hoy una charla por Zoom, pero resulta que si alguien no sabe usar muy bien Zoom, pues eso puede ser una problemática. Hoy lo que vemos es que la gente usa mucho WhatsApp, y seguramente por ahí, y lo demostré hace un rato en la presentación, a partir del trabajo que hicieron los practicantes del área de cultura, recreación de la Universidad del Valle, que ellos hacían por WhatsApp intervenciones, digamos, pedagógicas, lúdicas, creativas, y desde ahí se había hecho el proceso. Entonces, es atender como las condiciones de lo que sería lo material y la conectividad. Esa sería la otra. La tercera es, lo dije también hace un rato, no podemos esperar a que las condiciones sean perfectas. O sea, y aquí sería volver a citar a Zuleta, elogio a la dificultad. O sea, como desde la dificultad hacemos una oportunidad. Si esperamos ese mundo idealizado, pues es muy difícil y seguramente no estaríamos haciendo nada y ni siquiera habrían estos espacios. Pero lo que notamos es que la gente lo sigue haciendo. O sea, nosotros estamos moviéndonos y esto ha activado, y seguramente redes que quizás uno no veía antes, pero es que las redes sociales, o sea, las personas siempre han estado. Lo que ahorita está pasando es que estas se han volcado a estos medios digitales. Pero si no hubiese la gente, no sería posible. Y esto es mucho del trabajo que la profe Rocío Gómez ha venido desarrollando, de entenderlo del nuevo repertorio tecnológico, la posibilidad de que estas plataformas vinculen a la gente, pero también que a partir de esto se pueda hacer procesos, ¿no? O crear obras. Entonces, es atender a eso. O sea, lo que quiero decir es que se requiere una construcción colectiva en la cual están las instituciones, los practicantes y
los profesores como conformadores que están atendiendo a resolver una situación situada y, digamos, muy específica y singular. Yo creo que todas las personas van a salir como revitalizadas de estos procesos. O sea, cuando esto se acabe, seguramente esto nos va a permitir hacer prácticas docentes diferenciadas y alternativas. Quisiera tomar un ejemplo muy sencillo y que de pronto quizás sea mal visto, pero el asunto es, por lo menos a veces en la universidad hay mucho problema cuando hay protestas. Eso hace que las clases se cancelen. Permitiría que uno haga su clase de manera virtual, digital, aún así en la universidad haya protestas. Un ejemplo, de pronto por aquí alguien que me haya escuchado y sea revolucionario me va a matar, pero es una manera como de entender que esto incluso revitaliza los procesos educativos, incluso en el marco de la universidad. Y bueno, eso quiere decir que hay que perder el miedo a también usar estas plataformas. Si no perdemos el miedo no sería posible, ¿no? Porque también hay que arriesgarse a comprenderlo, ¿no? Y bueno, me dicen que está interferido un poco, no sé, ¿aló? ¿Me escuchan bien? Sí, escuchamos bien, solo que al parecer hay alguien, no sé si es allá, profe, hay alguien más hace como una acción, no sé si de los niños del barrio o algo así. Sí, afuera, al exterior, no lo puedo controlar, pero vale. Bueno, eso era, no sé, creo que esa sería como mi manera de dar respuesta. Espero que esté bien y que... Por supuesto, profe, muchas gracias por su respuesta, creo que atiende la pregunta como tal y nos ejemplifica, digamos, el desarrollo que se ha tenido en la práctica profesional. Daniela, no sé si quieras anexar algo más a lo que el profe Johnny nos ha ilustrado. Profe, solamente como quizá un poco afirmar como esa necesidad de adaptación y de repensarse el contexto, que era un poco también lo que mencionaba ahorita el profe Johnny, y ver cómo también esos contextos o esas nuevas condiciones también son posibilidades para crear cosas diferentes y para quizá enriquecer ese trabajo que se viene haciendo desde la práctica profesional, desde el programa o desde el quehacer como profesionales en recreación. Ok, gracias. Quisiera preguntarles también o bueno, más bien empezar reflexionando frente a que hoy tenemos una situación, pues, de una emergencia sanitaria, la cual nos tiene confinados a muchos. Sin embargo, o a pesar de esta situación, las prácticas profesionales, pues, también tienen escenarios complejos. Las prácticas profesionales, aún en un escenario de normalidad, siempre su realidad es cambiante, siempre, digamos, van a haber inconvenientes, cosas que solucionar, expectativas que muchas veces no son las que se tienen, con las que se inician tanto los profesores o tanto los estudiantes que ingresan a su práctica profesional. Y eso ya nos marca, digamos, de alguna manera un derrotero. Creo que esas situaciones en algún momento dejaron en evidencia la necesidad de un desarrollo como el que hoy se está exponiendo aquí frente a las prácticas profesionales. Regresando nuevamente al tema de la actualidad que tenemos hoy con la emergencia sanitaria, ¿cuáles podrían ser, digamos, esas rutas que, como en un principio nos marcó las necesidades de la práctica de esta estructuración que tenemos hoy? Ahora con la pandemia, ¿cuáles son, digamos, aquellas rutas iniciales que podríamos estar vislumbrando, por ejemplo, para el siguiente semestre, por ejemplo, de aquí a un año, que pudiésemos seguir desarrollando o que se convirtieran en algunos retos que pudiésemos abordar para, digamos, continuar con nuestra práctica profesional desde la calidad educativa, desde el reconocimiento de un proceso formativo que se está llevando, desde el hacer de un profesional en recreación con calidad en una entidad receptora y cómo nosotros, como docentes, orientar a los estudiantes para que puedan, digamos, llevar su práctica profesional con todos estos niveles que desde la Universidad del Valle, propiamente desde el Programa Académico de Recreación, estamos intentando, digamos, dar, ofrecer o llevar con una alta calidad. Voy a iniciar el profe Johnny. Bien, esa era una pregunta, ¿no? Sí, sí, una pregunta acerca de los retos. Bueno, suponiendo que hay un escenario
digamos, pandémico o pospandemia para hacer este ejercicio de práctica profesional, yo quisiera como de pronto arriesgarme a pensar unos elementos, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es como no se pueden detener los procesos de práctica profesional, ¿no? O sea, tenemos que seguir procurando mantenerlos en términos de calidad, pero también flexibilizados a las situaciones contextuales, ¿no? Y eso implicaría, digamos, reconocer incluso plataformas, repertorios tecnológicos, condiciones de acceso, bueno. Y cuando no los hay, pues también mirar cómo se deben resolver. Seguramente, pues aquí en Colombia se está haciendo, no sé, por lo menos la gente que vive en condiciones rurales, pero también mantiene, digamos, procesos todavía de enseñanza porque la escuela lo está haciendo. Entonces, habría que revisar cómo también se puede suplir esa necesidad, pero eso implica reconocer el contexto específico. Entonces, hay un diagnóstico que hay que hacer y eso implica hacer una caracterización de la situación, de las necesidades, bueno, y potencializar lo que se pueda, ¿no? Yo creo que una práctica se puede mantener desde la virtualidad. Antes, digamos, la gente hacía prácticas en sus espacios y no había virtualidad y la gente hacía sus prácticas. Ahorita es como cambiar un poco la mirada, ¿no? O sea, ahorita todo es virtualidad, pero igual entonces hay que mantener las prácticas. En términos de calidad, ¿por qué digo esto? Porque seguramente esta gente que se graduó antes, cuando no había todo esto de la virtualidad, uno podría decir, uy, pero a esta gente le faltó, hay ausencia, a esta gente no la prepararon para entornos de virtualidad. Pero ¿qué pasa? No, esta gente igual es profesional y seguramente ahorita en este entorno ellos se están adaptando. Entonces va a pasar es lo mismo, o sea, en una condición de virtualidad lo que implica es que nosotros nos vamos a tener que adaptar a entender esto desde la virtualidad y desde ahí comenzar a trabajar, o sea, se mantiene atendiendo a la flexibilidad. O sea, el desafío realmente es mantener la experiencia con calidad a pesar de la situación, ¿no? A ver, ¿por qué digo esto también? Bueno, porque nuestra práctica, como lo he mencionado, es un compromiso, ¿no? Con las personas de las instituciones que terminan siendo, digamos, beneficiarias de los procesos, pero también es un compromiso con nuestros estudiantes. Me explico, nosotros no podríamos decir a los estudiantes, vea, espere, es que la práctica no se puede, y miramos a ver cuándo se puede hacer la práctica de pronto por allá en el 2025, donde ya no haya pandemia. Entonces esta gente nunca va a tener práctica y nunca se va a poder graduar, porque la práctica al parecer es un requisito para graduarse, ¿no? Entonces la práctica hay que mantenerla, pero flexibilizada también a las condiciones de los contextos y entendiendo pues el panorama, la complejidad. A ver, por acá yo he tomado algunos apuntes porque yo sabía que me iban a preguntar esto del COVID. Entonces yo dije, bueno, ¿qué podría decir? Una cosa que me parece importante. Ya he dicho antes que en nuestra práctica procura entender un compromiso y un proceso de reflexividad desde lo metacognitivo. Cuando hablamos desde ahí, es importante que los estudiantes sean capaces de hacer conciencia de sus procesos y qué está pasando con ellos, ¿no? Entonces, eso es importante, o sea, situarse a veces no en los resultados, sino más bien en entender el proceso, qué pasó con el proceso. Y desde ahí comenzar a entender cómo esos procesos que son diferenciados también pueden ser reflexivos. No sé, espero que me haya hecho entender. O sea, lo que quiero decir es que el ejercicio metacognitivo se puede mantener incluso en condiciones de virtualidad. Bueno, ¿y por qué? Porque las prácticas profesionales implican un compromiso ético, político y también crítico con la realidad social. O sea, si atendemos a los planteamientos de Freire, que también está en la base de la educación popular y es desde donde se, digamos, enuncia nuestra carrera como recreación, pues había que entender que hay que hacer una retotalización de la realidad y en esa medida también es que procuramos intervenirla para generar procesos de transformación y de intervención social. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad social como carrera, pero también como universidad.
Y por ello es necesario que se sigan manteniendo estos procesos, a pesar de la pandemia y la complejidad. Bien, no sé, creo que por ahora tengo eso. Si hay alguna otra duda o venga, espero por acá a ver qué más. Ah, ya, otra cosa que quiero decir. Si situamos el asunto de comprender lo que sería un hábitus profesional, situándonos desde la teoría de Pierre Bourdieu, pues Bourdieu nos va a decir que el hábitus es como un esquema que es generador de una gramática en la cual está la percepción, la acción y, bueno, percepción, apreciación y acciones, que es lo que nos propone el señor Pierre Bourdieu. Y al parecer todo esto se da desde una mirada histórica, ¿no? Hay un componente histórico en el que nosotros a partir de nuestras vidas, desde nuestra biografía personal, desde un contexto situado y desde una práctica específica, que en este caso hablaríamos de la formación y recreación, nosotros vamos apropiando unos elementos, ¿no? Entonces, cuando los apropiamos, se supone que nosotros nos hacemos profesionales de una carrera que es recreación, que es lo que, digamos, es la incorporación, ¿no? O lo que se llama hábitus en Pierre Bourdieu. Entonces, nuestros profesionales seguramente lo van a hacer bien, porque nosotros los hemos venido formando para que tengan un compromiso de responsabilidad social, sean críticos, sean éticos, tengan una mirada política, y seguramente lo van a hacer bien, aunque haya estas condiciones de complejidad. Y bueno, incluso en la formación en recreación hay una asignatura que se llama Recreación y Formas de Entretenimiento Contemporáneo, en la cual desde ahí también se les sitúa a los estudiantes, incluso antes de que hubiera pandemia y virtualidad, se les da la tarea de que ellos sean capaces de comprender cómo pensarse una intervención social en un proceso que sea tecnológicamente mediado. O sea, nosotros ya lo habíamos pensado. Lo que pasa es que llegó la pandemia y seguramente ahorita todo esto es muy fuerte y pues está ahí ya, pero nosotros ya lo habíamos pensado antes. Lo que pasa es que no estaba tan desarrollado, pero estos ejercicios de hoy, incluso lo que presentaba ahorita Daniela, nos permiten ver cómo esto se ha desarrollado. Esto del Facebook Log y todos esos ejercicios que ella pudo hacer. Bueno, eso sería y bueno, muchas gracias. Gracias, profesor Johnny. Daniela, frente al tema, ¿quiere agregar algo? ¿Tiene algo por agregar? Profe, sí, lo que de pronto he podido como descubrir desde esta experiencia de aprendizaje que tuve es, reitero, como esa parte de la exploración de las plataformas digitales y de pensar, por ejemplo, plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp, más allá o más bien como en clave de esos procesos pedagógicos que quisiéramos llevar a cabo. Me di cuenta, por ejemplo, también que desde el programa se implementaron varias estrategias, como por ejemplo videotutoriales que los profesores enviaban a los estudiantes para poder desarrollar tareas puntuales de los cursos, lo que tiene que ver con estrategias de creación de contenido en TikTok para cursos como juegos dramáticos y teatro. Nos dimos cuenta también que a nivel pues de lo que tiene que ver con con ese hacer académico de los estudiantes dentro de los cursos, fue muy importante poder tener como asesorías personalizadas con los profesores. Algo que sirvió mucho también para los estudiantes del primer semestre fue pensarse en estrategias como audiovisuales en las que no se implicaran ellos, porque hubo un momento en el que ellos tenían miedo de aparecer en cámara, pero cuando se les dijo, bueno, hagan un video que tenga que ver con movimiento, con imágenes, stop motion y como otro tipo de estrategias, sirvieron. Justamente pensando pues como que ese compromiso tanto con el quehacer como profesores o el quehacer como practicantes, como estudiantes es ético, es político, es crítico, se tendría que como poder esforzarse o como encarrilar los esfuerzos a explorar esas otras plataformas digitales. Atendiendo también pues lo que tiene que ver con los procesos de conectividad, si en el panorama que viene se mantendrían pues como las clases virtuales o la práctica virtual, se tendría que como poder explorar un poco más esas plataformas digitales y ver como la infinidad de posibilidades que tienen, que no es solamente conectarse por la clase y pasar diapositivas o que los estudiantes simplemente medio dormidos se levanten a ver clases, sino que ambos se impliquen en ese proceso de enseñanza y aprendizaje por medio pues de las plataformas digitales.
Ok, muchas gracias. Vamos a darle paso a una pregunta que nos formulan desde el chat y la hace María del Pilar Balanta Martínez. Dice así: buenas tardes. ¿Qué tan impactante en lo técnico resulta este proceso de hacer prácticas desde la virtualidad para la cohorte de transición y para el mismo equipo docente que acompaña las prácticas? Les repito por si leí muy rápido. Dice, ¿qué tan impactante en lo técnico resulta este proceso de hacer prácticas desde la virtualidad para la cohorte de transición y para el mismo equipo docente que acompaña las prácticas? Dice el profesor Johnny, ¿nos puede orientar un poco? Hola, bueno, quisiera, bueno, como para comprender mejor la pregunta, cuando la profesora que hace la pregunta se refiere a transición, ¿usted se refiere de pronto a las personas que están, digamos, terminando un primer semestre de práctica profesional y su continuidad va a ser de manera virtual? ¿Esa es la transición a la que se refiere? ¿O son prácticas que apenas van a empezar en la virtualidad? O sea, o otra tercera cosa, no sé si la transición es como entender digamos, prácticas que se dan en contextos de escuela, en la cual es con niños de transición. O sea, no sé, como si pudiera aclarar la pregunta, le agradecería para procurar darle una respuesta. Y gracias. Ok, bueno, mientras nos aclara la profe María del Pilar, yo puedo formular otra pregunta y es la siguiente, se le haría en específico a Daniela, y es, digamos, frente al planteamiento que se ha estado haciendo aquí de la práctica profesional, este desarrollo que ha tenido, ¿qué tanto, digamos, ha servido o ha sido aplicado el tema de la reflexividad al asunto de la complejidad? ¿Qué tanto la preparación, digamos, en el curso de aproximación a la acción del profesional en recreación, donde de alguna manera se empiezan a dar herramientas teórico-prácticas, donde de alguna manera se empieza a, digamos, a acercar a los estudiantes a la realidad profesional desde sus prácticas profesionales, digamos, ha sido útil para el tema de la complejidad que ya se encuentran los estudiantes en el espacio de práctica, porque el espacio de práctica, digamos, se constituye como en la primera ventana o en el primer momento de la vida profesional y de la vida laboral. Entonces, ¿qué tanto ha servido esto, Daniela? ¿Qué tanto ha servido, digamos, los profesores coformadores y todas las herramientas que se han dado aquí desde este proceso de práctica? Bueno, yo pienso que una de las fortalezas que tiene el programa es que desde los primeros semestres los estudiantes están viéndose como en el campo de acción, o sea, no solamente aprendiendo, leyendo y conceptualizando su quehacer, sino también en esa dialéctica que mencionaba el profe Johnny, entre lo que yo sé y entre lo que puedo aprender y hacer ya en la intervención como tal. Entonces pienso que esa reflexibilidad es como algo transversal en la formación del programa académico y es algo transversal a la formación que uno recibe en su espacio de práctica. Y justamente poderse detener y pensar o en medio del trabajo pensar y traer de nuevo como poder dar cuenta de eso que se hace a otros y poder también dar cuenta de eso que se aprendió en medio del hacer con los jefes, con el tutor de la institución, con los mismos tutores, profesores pues que acompañan a los practicantes, o sea, es algo que está patente. A lo largo de todo el proceso se lleva a cabo y en ese sentido, pues obviamente sí es indispensable y ha sido muy importante para poder asumir esa complejidad, para poder de pronto no frustrarse o no generarse pues como escenarios negativos en medio de todo este contexto tan cambiante, en medio de la singularidad del contexto que tuvimos que tener, en medio de pues también como poderse autocuidar y poder estar como bien para para esa intervención o para ese contacto que se hace con las personas con las que trabajamos. Pienso que toda esa reflexividad es supremamente importante y se puede ver a lo largo de todo el proceso que uno lleva a cabo desde su formación como profesional de recreación y aquí específicamente hablándolo como practicante. Ok, muchas gracias, Daniela.
Podemos retomar la pregunta de María del Pilar Balanta, que nos hacía, y aquí nos amplía un poco más, profe Johnny, y ella dice que sí, que se refiere a quienes les tocó la práctica justo en medio de esta situación, que algunos se vieron en medio de la pandemia y hubo que hacer cambios en la marcha. A eso se refiere la persona que hace la pregunta. Y luego vamos a dar paso a otra pregunta de José Manuel Barona Rivas, que nos está haciendo aquí. Entonces vamos primero con la de María del Pilar y luego vamos paso a José Manuel. Vale. Bueno, un cordial saludo para la profesora María del Pilar. Respecto a su pregunta, profesora, nosotros, digamos, en el programa de recreación, como he venido diciendo, dado que nuestra concepción de práctica implica situarnos desde una mirada dialéctica, pues nosotros constantemente tenemos retroalimentación de, digamos, la vivencia y la teoría. En ese sentido, claro, al principio seguramente esto puede ser muy difícil, uno tratar de adaptarse y hacer cambios, ¿no? Pero incluso nuestros proyectos de práctica profesional, o sea, los que los estudiantes están ejecutando en este momento, tuvieron que ser transformados a las lógicas de la virtualidad. Entonces, por eso decía hace un rato de que hay un equipo, pues, de profesores conformadores, que son los profesores de terreno que están ahí acompañando al estudiante y le están ayudando y acompañando a repensarse la situación. O sea, claro, estaría en el manejo de lo técnico, que en algún momento dije, bueno, quizás lo técnico puede generar dificultades, pero también nuestros estudiantes, dado a también ese compromiso que tienen como profesionales, pues en algún momento van a tener que comenzar a también apropiar estas herramientas, porque digamos esto de las charlas virtuales o las conferencias online, esto llegó para quedarse, o sea, esto ya, digamos, transformó el mundo. Entonces, la gente tiene que comenzar, y lo decía hace un rato, a perder el miedo a los recursos. O sea, si nosotros perdemos el miedo a los recursos, también pues podemos permitirles a los estudiantes que sean cada vez más capacitados y también que sean capaces de ser reflexivos con sus contextos. O sea, y eso también pasa para los profesores. O sea, para nosotros, los que ejercemos la práctica docente, es la posibilidad de revitalizar nuestros procesos. Si, digamos, si yo me sitúo, en mi caso, yo generalmente mis clases, digamos, son magistrales, yo llego a la clase, ocasionalmente llevo una diapositiva, pero generalmente a mí me gusta mucho el diálogo con los estudiantes y tomar nota en el tablero y entre todos nos retroalimentamos. Ahora, en este contexto de la virtualidad, pues yo me tuve que volcar a pensar la diapositiva, una diapositiva muy situada en la que quizás ahí está lo metacognitivo, porque son como mis ideas como docente de cuál es el tema y cómo se va a abordar. Y una clase, obviamente, en un tiempo más limitado, más específico, en el que ya no se podía, digamos, tener una clase de 3 horas, porque, digamos, ya no es lo mismo en el entorno virtual, entonces ya tiempos más acotados, más precisos. O sea, hemos venido como revisándolo y le pasó también a mis compañeros profesores y a los practicantes les pasa, porque ellos también tienen que comenzar como a revitalizarse y a recontextualizarse en el contexto en el que están. Bueno, entonces, como para cerrarle, lo que le quiero decir es que hay que perder el miedo a los repertorios tecnológicos y hay que darse la posibilidad de revitalizar nuestro ejercicio docente, ¿vale? Espero haberle dado respuesta y gracias por su pregunta. Bien, rápidamente vamos a dar paso porque ya el tiempo se nos acorta a la pregunta de José Manuel Barona, que es la siguiente. Dice, ¿hasta qué punto llega el compromiso del recreador a través de estas herramientas digitales? Lo digo por el tema y los límites del teletrabajo. No sé si Daniela también nos puede aportar un poco allí de su vivencia. Bueno, pues pienso que el hecho de que sea un trabajo o una interacción virtual no tendría por qué afectar como esos límites que ya se establecen a nivel pues de la interacción o del trabajo que se hace físicamente. Pensando un poco pues como toda esa saturación que hay, que si bien es cierto que uno permanece mucho más tiempo frente al computador, preparando en el caso de los profesores clase, en el caso de los estudiantes asumiendo trabajos, pienso que ahí tendría que sopesarse mucho ese límite que no exceda tu autocuidado para uno poder estar bien y poder llevar a cabo bien
ese quehacer, ya sea a nivel docente, a nivel de estudiante, a nivel de intervención comunitaria, teniendo en cuenta pues que la tendencia de ese teletrabajo o de estudiar virtualmente es justamente a que uno como que pierde la noción del tiempo y está dedicando mucho más de lo que debería a estar como en esta interacción. Y en este caso pensaría pues que las instituciones a las que están yendo los compañeros practicantes también deberían ser conscientes pues y establecer como esos límites en cuanto al trabajo que van a realizar ellos en la institución. Pienso que también sería importante pues como en esa estrategia de el profesor que es conexión con las instituciones, pero también el profesor que asesora al estudiante en práctica, poder generar diálogos y establecer como unos lineamientos que sean comunes y que permitan poder llevar a cabo el trabajo de una forma sana, en la que se haga con calidad, en la que se cumplen los objetivos que la institución requiere, pero en que también el estudiante en práctica aprenda y esté bien en todo lo que implica pues como esa parte integral. Bueno, muy bien, muchas gracias, Daniela. Por aquí hay otra pregunta que nos hacen, es de Andrés Espinosa, y dice lo siguiente, dice, buena tarde, ¿cuál es el papel del docente de las diferentes instituciones educativas en las cuales se realiza la práctica y cómo hacen para que el compromiso de ellos sea el máximo, sabiendo que de cierta forma implica, entre comillas, más trabajo para ellos? ¿La lograron captar o quieren que la repita nuevamente, compañeros? Sí, la entendí. Ok. Entonces, bueno, buenas tardes, profesor Andrés Espinosa. Bueno, para dar respuesta a su inquietud, nosotros, cuando yo mencionaba en la presentación que tenemos un equipo de profesores conformadores, esto es como replanteando las ideas de la profesora Foresi respecto al trabajo que se hace en las instituciones educativas. ¿Por qué hago esa claridad? Porque nosotros como práctica profesional operamos en diferentes contextos, o sea, estamos en centros médicos, en fundaciones, en situaciones en las que hay intervención social, o sea, no necesariamente operamos con exclusividad en instituciones educativas. O sea, la recreación desde una mirada pedagógica puede operar en lo formal, no formal, y entonces, en esa lógica, digamos que el ámbito es muy amplio. Entonces, podríamos estar en ámbitos de turismo, de pedagogía, de deporte, y por ello, pues, como que la cosa es más amplia. Entonces, los coformadores son profesores de la universidad que están a cargo del acompañamiento de los profesionales en formación. Y esto, pues, no sería como más trabajo para ellos en clave de que eso hace parte de su carga docente, en ese caso. Y los profesores o, digamos, tutores laborales con los cuales se establece el diálogo, pues son como los que son jefes de ellos en las instituciones. Entonces, ahí realmente es ese como el trabajo de ellos, recibir a los estudiantes, porque, digamos, en el caso de Imbanaco, para poner un ejemplo puntual, los estudiantes están vinculados por un contrato de aprendizaje. Ellos tienen un jefe allá en la institución y ese jefe pues le pide que resuelva unas tareas puntuales, o sea, hace parte de su trabajo, digamos, estar ahí en la orientación de nuestros practicantes. Y el profesor conformador, el de la universidad, pues establece un proceso de diálogo para revisar de qué manera se está haciendo la forma más adecuada de ejecución de esta práctica profesional. Entonces, espero pues haberle dado respuesta, pero nosotros no operamos en instituciones educativas precisamente. Lo hemos hecho y en este caso pues también hay un profesor que, digamos, nos recibe y con él se establece un diálogo, pero este profesor lo hace porque, digamos, hace parte, digamos, de una tarea que puede ser administrativa en este caso, de pronto un coordinador de disciplina, algo así, y nuestros practicantes están ahí en la institución y a partir de un proyecto que puede ser transversal, se ejecuta un proyecto pedagógico en recreación. Espero haberle dado respuesta a su pregunta, profesor. Ok, muy bien. Daniela, ¿tiene algo para agregar acerca de lo que dijo el profe Velasco? No, profe, justamente pues como afirmar esto de que el compromiso pues de los profesores, si bien algo que yo he descubierto es que en este programa el compromiso de los profesores es mucho más vocacional que lo que les implica pues ese trabajo, justamente por la forma en la que está concebida la práctica profesional. Esto no implica como un trabajo extra o más trabajo para ellos, sino que justamente está pues dentro de el campo de
sus responsabilidades. También pues porque se busca que los profesores tutores tengan algo que ver con lo que uno como practicante va a llevar a cabo, o como en el campo en el que uno se va a desarrollar como practicante, para que justamente puedan aportar a ese proceso de formación a nivel de práctica. Ok, les informo que María del Pilar Balanta agradece por la respuesta a la pregunta, al igual que José Manuel Barona Rivas y que Andrés Espinosa por haber respondido las preguntas. Y por aquí hay una mención muy especial que quiero hacer, es de parte de Guillermina Mesa Cobo y la voy a leer. Dice así, dice, me siento feliz de escuchar a Daniela, a Johnny y a Alex, mostrando cómo el programa de recreación ha logrado abrir una nueva ventana a las realidades sociales. Es, desde mi punto de vista, el producto de un proyecto que ha venido madurando con las investigaciones de los profesores Rocío Gómez y Julián González. Hermosa experiencia, el reto de estar allí en la virtualidad y la construcción de vínculos. Pues a la profe recibimos con beneplácito su comentario, le agradecemos mucho, todos nos debemos a ella y por supuesto a la profe Rocío Gómez, al profe Julián y a todos los demás que en algún momento nos han formado. Bueno, finalmente... Gracias por el comentario, profe Guillermina. La Secretaría... Siendo las 3:51, creo que esta pregunta, si no hay más del chat, no, creo que esa fue la última. Finalmente, formularé una última pregunta frente al tema, ya para ir cerrando, y es cómo continuar haciendo, digamos, profe Johnny y Daniela, un proceso de, digamos, seguimiento a esto de las prácticas, lo digo desde los docentes coformadores, junto o en llave con su practicante dirigido en este nuevo escenario, cómo, digamos, habrá una forma de reagrupar, reelaborar, redistribuir, resignificar, bueno, no sé, todos los re que quizás nos puedan dar en este momento las posibilidades que nos deja la pandemia. Sería como de cara a eso responderle, como si tenemos la opinión en prospectiva un poco, darla y despedirnos pues con esta respuesta. Hola, Alex. Bueno, yo pues creo que como reiterado el asunto de que nuestros profesionales y nuestros profesores, y ya lo decía Daniel hace un rato, pues tienen un compromiso como amplio con digamos, la formación en recreación y con lo que hacen acompañando a nuestros estudiantes, no solamente en la práctica profesional, sino durante todo el proceso, en la formación profesional. Entonces, yo lo dije también hace un rato de que yo creo que lo vamos a hacer bien, porque nosotros tenemos un compromiso ético, digamos crítico, y somos muy responsables con la formación. Por eso yo siento que incluso aún en condiciones como estas del COVID, pues nosotros lo vamos a hacer bien y nos estamos preparando para eso, incluso ya estamos pensando cómo se podrían proyectar las prácticas para el siguiente semestre y sobre ello pues hemos venido como trabajando. Pues tenemos quizás profesores comprometidos y eso implica que desde ahí también vamos a comenzar a pensar cuál va a ser la manera más adecuada de hacer un ejercicio de recreación en práctica como el que estamos buscando. O sea, digamos, los repertorios o ¿cómo decirlo? Los dispositivos que usamos, lo que sería pensarse los portafolios, los informes mensuales, todas esas cosas nos ayudan a ejercer en espacios de reflexividad. Pero esto se retroalimenta con lo que los profesores conformadores también comienzan a encontrar. O sea, lo he dicho, esta práctica es dialéctica, entonces implica que siempre hay una constante retroalimentación y pues no nos quedamos solo como con la teoría, sino que procuramos que nos estemos alimentando constantemente de ella. Porque pues desde ahí también se hace el conocimiento, ¿no? El conocimiento en la acción. Entonces, bueno, eso sería y pues muchas gracias por la pregunta. Ok, Daniela, si quiere agregar algo. Profe, bueno, pienso que
sería como quizá también aprovechar como esa exposición que desde hace unos años acá estamos teniendo a los jóvenes o las generaciones venideras de este contexto digital, de lo que es la vida online, de las diversas plataformas que hay, poder también como en el clave de eso dar un giro y poder empezar a pensar cómo todo ese entorno digital también se puede aprovechar en pro de ese proceso pedagógico que se lleva a cabo, ya sea en clases, en práctica, en intervención, dentro de empresas y demás. Pienso que hay que justamente como que es como un cambio más de esa percepción que se tiene frente a ese entorno digital y poder justamente aprovecharlo en pro pues, de lo que se quiere lograr a nivel de la acción del profesional en recreación. Ok, muchas gracias. Bueno, hay bastantes mensajes aquí, ya no son preguntas, sino más mensajes, agradeciendo el espacio, agradeciendo el tema, agradeciendo el compromiso de Daniela por estar aquí, por su excelente participación, al profe Johnny. Bueno, a todos muchas gracias, nos mandan a felicitar. Y de aquí para allá también les agradecemos a todos y a todas la participación en el día de hoy. Esto lo hacemos con mucho cariño, con el ánimo de vincularnos a este importante evento que es la Semana Maestra que lo organiza el Instituto de Educación y Pedagogía. Queremos aprovechar para agradecer al director del Instituto de Educación y Pedagogía, Alfonso eh, Zambrano Claret, o Claret Zambrano, se me escapa un momento el orden de los apellidos, a Carlos Vladimir Gómez Cárdenas, que es el subdirector del Instituto de Educación y Pedagogía, al profesor Jorge Rojas, que es el coordinador del área de Educación, Desarrollo y Comunidad, y a la profesora Rocío Gómez, que es la directora del programa académico de Profesional en Recreación. A todos y a todas, gracias por su participación, por las preguntas, por los saludos y por los mensajes de ánimo que han enviado. Esperamos seguir construyendo, así como lo dice el profe Johnny, en clave de algo dialógico, estos espacios. Y bueno, nos veremos en una próxima. A todos, muchas gracias. Si quieren despedir los profesores y el profe Johnny y Daniela, bienvenidos. Bueno, pues Alex, muchas gracias por la moderación, muy juiciosa, muy responsable. Agradecimiento a todas las personas que están pendientes, que, digamos, dedicaron un espacio de su tiempo para escucharnos. A Daniela por su presentación. Y bueno, de verdad, simplemente agradecerles por el espacio y por las preguntas. Espero que se cuiden y nos vemos después en otro contexto, ojalá ya en una cosa que no esté como en el marco de la pandemia. Y bueno, espero que se queden en sus casas y se sigan cuidando, ¿vale? Entonces, pues hasta luego y muchas gracias por su participación. Muchas gracias a todos y a todas de verdad por su tiempo, por escuchar, por compartir en medio de este espacio de lejanía, pero a la vez de cercanía y de vínculos. Muchas gracias también al IEP por este tipo de espacios y a los profesores por tenerme en cuenta para poder estar aquí y representar un poco de lo que se vivió en este periodo de práctica. Muchas gracias. Vale, saludos a todos, por favor, se cuidan. Chao, chao. Chao, gente. Bueno, chao. Vamos a desconectar. Hasta luego.